Su nombre, por favor. Mucho gusto, mi nombre es Juan Insignares. De los colaboradores del Museo Sí, señor. Romántico de Barranquilla. Sí, soy parte precisamente del grupo de vigías del Museo Romántico. Bueno, hay abierto en este momento una exposición interesante además por lo reivindicativo de lo que ha sido el papel de la mujer en la historia de Barranquilla. ¿Cuándo empieza a adquirir protagonismo al margen de ese machismo que inicialmente existió? ¿Quiénes fueron esas pioneras que rompieron ese estado de cosas en que se mantenía la mujer bastante marginada? Bueno, precisamente, como viene usted diciendo, esta exposición se llama Una mirada a mujeres barranquilleras en la historia. Es precisamente para resaltar cómo ha sido la evolución de los derechos de la mujer con el pasar del tiempo. Es bastante paradójico porque se tiende a decir hoy en día que las mujeres no tuvieron como esa participación en el pasado o solo estaban como limitadas a la labor de la casa. Entonces, por eso decidimos iniciar con esta exposición, debido a que la mentalidad hoy en día del barranquillero es esa. Justamente pensamos que las mujeres no tuvieron cabida en la sociedad, y viendo estas mujeres, que son muchas, en esta exposición son unas cuantas, pero sí son muchísimas las que tuvieron una gran labor por la ciudad. Entonces uno piensa como si tuvimos una sociedad tan participativa, porque hoy en día se ha limitado la labor de la mujer y ella es la que tiene que luchar para poder acceder a los derechos que tienen hoy en día. Bueno, las pioneras, ¿de qué nombres podemos hablar? ¿De qué hechos? Bueno, precisamente para iniciar esta exposición, incluyendo la historia de esta casa, porque fue la casa de la señora Clementina Strons de Freund, quien vivió aquí desde 1927. Ella fue fundadora del primer centro artístico de la ciudad en 1905, que fue conformado por dos mujeres en general, que eran Cruz Blanco de Rodríguez y Aurelia Pantoja. Esas tres señoras se reunían y enseñaban a las nuevas generaciones de la ciudad lo que eran las bellas artes. Gracias a eso surgieron ciertas instituciones y las nuevas generaciones de músicos de Barranquilla, como el Conservatorio de Música del Atlántico, y músicos que luego conformaron lo que es Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. La reacción de la sociedad barranquillera de entonces a estas acciones muy osadas, además, para el tiempo que se vivía. Claro, eso es tremenda sorpresa, debido a que hoy en día estamos como muy limitados a recibir la información de la ciudad. Hoy en día está un poco muy dispersa y no tenemos acceso a ella. Bueno, además que debemos buscarla, pero ¿dónde la buscamos si no tenemos muchas instituciones que hablen de la labor de la mujer, o más bien de la historia de la ciudad? Hoy en día, por eso tenemos estas instituciones que se han ido como conformando, ciertos museos que han ido naciendo con el pasar del tiempo, y algunos que están como que retomando esas fuerzas que tuvieron en el pasado, como el Museo Romántico, por ejemplo. Bueno, Barranquilla ha sido una ciudad líder, abanderada en el protagonismo de la mujer en diversas actividades, la aviación, por ejemplo, las artes y muchas otras actividades. Sobre estos aspectos, ¿qué podemos decir? ¿A quiénes podemos mencionar? Bueno, de parte de la aviación, ahora que lo menciona, una de las mujeres incluidas en la exposición se llama Cecilia Gómez Nigrinis, que fue la primera mujer piloto de Barranquilla y una de las primeras en el país. Se dice que fue por decreto de la alcaldía en ese momento, como nombrada como la reina de los cielos, y luego sacaron un contradecreto en el que la renombraron como la capitana de los cielos, que es como la conocemos hoy en día. Y precisamente nosotros buscamos resaltar la labor de ella, porque la ciudad no habla de ella, como no hablamos de la primera mujer piloto que nació aquí en Barranquilla, ciudad pionera de la aviación en Latinoamérica. Bueno, ¿quién era Cecilia Gómez Nigrinis? ¿Y nos puede ampliar ese episodio de la controversia que hubo con la iglesia cuando inicialmente se le nombró como reina de los cielos? Bueno, se dice que ella desde muy niña, en una entrevista que logramos obtener de la Universidad del Norte, en la que ella comentaba que desde muy niña, aproximadamente desde sus 13 años, el mejor amigo de su padre se la llevó en su avioneta a hacer piruetas, y ella
lo recibió como algo normal, no quedó sorprendida ni nada de eso. Entonces el mejor amigo de su padre le comentó que desde niña ella tenía sangre de piloto, entonces su padre decidió apoyarla, aunque su madre no. Entonces luego se convierte en piloto aproximadamente entre sus 17 y 18 años por decreto de la alcaldía y nombramiento de la Fuerza Aérea Barranquillera. Sale el famoso decreto en el que la nombran como la reina de los cielos, pero en ese momento la iglesia dijo que la única reina de los cielos era la Virgen, y para limitar o disminuir la tensión entre la iglesia y el gobierno en ese momento decidieron sacar un contradecreto y renombrarla como la capitana de los cielos. Bueno, ¿qué fue finalmente de la vida de Cecilia Gómez Nigrins y por qué desaparece del panorama de la aviación la figura femenina? ¿Hubo otras mujeres más, por lo menos que se conozca, yo lo desconozco, que se hicieran notorias en el tema de la aviación? Bueno, justamente escuchando a Cecilia nos quedamos sorprendidos porque no escuchamos de ninguna otra mujer que haya llegado a hacer lo que ella hizo. Entonces es como precisamente para iniciar a investigar acerca de la labor de las mujeres, no solo en la aviación, sino en otras labores como las que resaltamos hoy en día. Entonces, bueno, otros nombres que se resaltan en esta interesante exposición del Museo Romántico de Barranquilla, que trata de reivindicar, además muy merecidamente, la figuración de la mujer en el desarrollo de su historia. Bueno, otra de las mujeres que sí me gusta resaltar y siento como una gran emoción cuando hablo de ella es Amira de la Rosa, porque es algo tangible que tenemos, que es el Teatro Amira de la Rosa. Es algo en el que el barranquillero se siente muy identificado, pero solo reconocen como un teatro. Siempre menciona esa parte de que el barranquillero cree que la Amira de la Rosa es solo un teatro y no saben que fue una mujer, que fue periodista, cronista, directora de teatro, dramaturga, diplomática, hizo muchas labores por la ciudad, escribió muchas obras de teatro, además que fue una de las promotoras para la construcción del Teatro Amira de la Rosa, que hoy en día lleva su nombre, y fue la autora de la letra del himno de Barranquilla. Entonces, esa es otra de las mujeres que resaltamos en nuestra exposición, también junto con Meira del Mar, como mencionaba nuestra compañera Madeley, que su nombre es Olga Chams El Hash, que desde muy niña empezó a escribir poesías, pero como no se le permitía, ella empezó a utilizar el seudónimo de Omaira, luego Mayra y luego Meira del Mar, fue modificándolo poco a poco, y ese seudónimo era precisamente para publicar todos sus poemas en las revistas de la ciudad sin que supieran que era ella. Bueno, el impacto que se daba por la figuración de Meira del Mar u Olga Chams como poetisa en ese entonces, ¿cuál era? ¿Cuál era la reacción de la ciudad no acostumbrada a la figuración de las mujeres en la primera línea de los grandes escenarios locales? Bueno, esta Olga Chams fue como una de las pioneras de la literatura aquí en Barranquilla, por eso hoy en día tenemos, bueno, precisamente este año, que es el centenario de su nacimiento, casi toda la ciudad está resaltando su labor por el aporte que ella hizo. Además que como directora de la Biblioteca Departamental por casi 36 años, y hoy en día esa biblioteca lleva su nombre, es uno de los lugares más influyentes de la literatura aquí en Barranquilla, gracias al renombre de ella en la ciudad. ¿Qué más podemos acotar sobre Meira del Mar u Olga Chams? Bueno, por muchas revistas ella fue nombrada como una de las 100 mujeres más influyentes de la literatura en el mundo. Entonces, qué mejor reconocimiento que ese. Tuvo muchos reconocimientos a nivel nacional, también por el Líbano, debido a su trayectoria en ese país. Fue maestra de Bellas Artes, de Arte y Literatura, fue estudiante de música de Pedro Viava, uno de los músicos más reconocidos de la ciudad y de los que aportó a todo el desarrollo de la música. Entonces, no solo resaltar que fue poeta y escritora, sino que aportó muchísimo a la cultura barranquillera. Bueno, otros nombres que se resalten en la exposición. Bueno, otro que me gusta resaltar es el de Sonia Osorio, que vivió en Barranquilla desde sus 8 meses de nacida. Sus padres vivían en Bogotá, nació en Bogotá, pero fue enviada a Barranquilla para que la cuide su abuela. Casi desde sus 3 años se dedicó al ballet y en Barranquilla funda el Ballet Folclórico, que tiene una gran trayectoria, o sea, tiene muchas presentaciones aquí en la ciudad, y justamente luego se convierte en el Ballet Nacional de Colombia.
su aporte general para el folclore colombiano y especialmente el barranquillero. Bueno, hoy en día podemos escuchar ese ballet nacional de Colombia, pero que tiene sede en Bogotá, que es como una recalcación de la cultura barranquillera, por eso lo folclórico, mezcla esas músicas tradicionales que hay en toda Colombia, como el mapalé, el bullerengue, la cumbia, mezclado al ballet. ¿Otros nombres de la exposición? Bueno, precisamente aquí al frente tengo todas estas obras, que son de una pintora que nació en Puerto Colombia, pero que desarrolló casi gran parte de su vida artística aquí en Barranquilla. Su nombre es Neva Laleman. Aquí tenemos muchísimas obras de ella. Ella desde muy joven participó en grupos feministas. Entonces tenemos una de estas obras que es de las más grandes en el museo, que es precisamente para resaltar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. También aquí atrás tenemos a dos señoras, a Gloria Peña, que es fundadora de la Academia de Danza Gacho, y Gloria Peña, que tiene una gran trayectoria en la ciudad y es una de las que organiza casi todas las coreografías de las reinas del carnaval hoy en día. Y a mi derecha, Shakira, que es una de las artistas más reconocidas en el mundo, es la artista latinoamericana más premiada, precisamente por eso, esa trayectoria musical que ella lleva, mezclando esas influencias del Caribe, del Líbano, de España, que es lo que conforma todas sus presentaciones artísticas. ¿Hay más nombres en la exposición? Bueno, sí, tenemos a Emma Rebollo Samper. ¿Quién fue Emma Rebollo Samper? Doña Emma, Doña María Emma, que se conocía mucho como Emma, fue la primera mujer locutora de Colombia aquí en Barranquilla, en la HKD, que fue conformada por Elías Pelet, que luego pasó a ser La Voz de Barranquilla. Ella dirigía un programa de ópera, que era de los más importantes en el país, y por eso hoy en día hace reconocimiento a ella. Cierra con este nombre la lista de las mujeres incluidas en la exposición. Bueno, cabe resaltar que hay muchísimas mujeres, esa es una síntesis de ellas en general. Podemos aportar reconocer el aporte de la señora Carmen Freund y de su hermana Esther Freund, señoras que dedicaron toda su vida a la labor social. Carmen por haber fundado el Hospital Niño Jesús, que hoy en día es uno de los más importantes de Barranquilla, y ellas dos fueron quienes donaron esta mansión al señor Alfredo de la Espriella para resaltar y reconocer toda la historia de la ciudad. Hoy en día tenemos este museo romántico gracias a esas dos señoras que dieron esta mansión por el amor a su ciudad, y hoy en día se conserva toda la historia de Barranquilla. Bueno, ¿hasta qué punto pudo la labor de estas mujeres desde comienzos del siglo pasado en el protagonismo de la ciudad abrirle las puertas, por ejemplo, a figuras como Shakira, que hoy pues son rutilantes en el espectro artístico mundial? ¿Puedes repetir la pregunta? O sea, ¿de qué manera ellas abrieron, las mujeres que ha mencionado, abrieron el camino para que se pudieran presentar casos de estrellas mundiales, por ejemplo, como Shakira? Ok, bueno, Barranquilla siempre ha sido como una ciudad muy resaltada en el mundo artístico, no solo por el diplomático, o sea, porque muchas de estas mujeres también tuvieron una cabida a nivel político, pero desde la parte artística, algunas empezaron a desarrollar ciertas instituciones que conocemos hoy en día, que han creado esas nuevas generaciones en la ciudad de Barranquilla y han aportado a que muchas mujeres lleguen a ser lo que son hoy en día. Que eso tiene una gran trayectoria en la ciudad desde inicios de 1900, cuando sucede la Primera Guerra Mundial, que no solo en Barranquilla, sino a nivel mundial, las mujeres inician esa nueva generación de mujeres que lucha por los derechos, y además que fue un cambio totalmente en el mundo gracias a que las mujeres por fin podían ocupar parte de las labores que hacían los hombres, y así sucesivamente hasta llegar lo que son hoy en día. Bueno, ¿hasta cuándo esta exposición y personas que vean esta entrevista, que se encuentren por fuera de Barranquilla, qué posibilidad de verla a través de las redes y en dónde? Bueno, esta exposición ya está casi a culminar, faltan aproximadamente semana y media, pero lo que buscamos es seguir resaltando la labor de las mujeres, así que nuestra próxima exposición va a ser para extender la vida y obra de muchas de ellas y que siga justamente esta labor por la ciudad.
¿Se encuentra algo de lo que está contenido en la exposición en redes? Sí, de hecho, sí, como mencionó Madeleine, parte de la información que tenemos aquí, mucha la hemos publicado en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, que es la red más activa hasta el momento. Y bueno, eso es todo. Bueno, algo más que acotar, algo que yo no le haya preguntado, algo que usted quiera expresar como complemento de esta amena conversación. Bueno, como también mencionó Madeleine, el museo puede llegar a cambiar la vida de las personas. A mí me cambió mi vida por completo. Hoy en día he dedicado casi toda mi vida a esto y no solo quiero que pase conmigo, sino que pase con casi toda Barranquilla, que logremos cambiar estas generaciones y lograr reconocer lo que fuimos en algún momento y buscar otro futuro, que es lo que buscamos ahora mismo. Un chico barranquillero del común y corriente, si quiere colaborar, ¿cómo puede vincularse al Museo Romántico de Barranquilla? Bueno, por el momento estamos organizando ciertas jornadas de limpieza principalmente. Hacemos ciertas convocatorias a través de las redes sociales en las que buscamos que la misma sociedad barranquillera se involucre con el museo y aprenda a reconocer lo que es él y el aporte que él sigue generando a las nuevas generaciones. Entonces, a través de esas convocatorias lo que buscamos es eso, que las personas se logren conectar con el Museo Romántico. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted.